En aquella mañana gris, cuando la oficina apenas despertaba y el murmullo de los empleados parecía un coro Puedes tímido, seguir cometiendo el los mismos empresario errores. Héctor Es Maldonado inaceptable. cruzó el Lo siento, pasillo pero con estoy el paso haciendo lo firme mejor de que quien puedo. cree No es justo controlar cada culparme por todo. centímetro de su propio mundo. Las carpetas en su mano golpeaban rítmicamente su pierna, y su mirada dura recorría el ambiente como si buscara fallas escondidas. Fue entonces cuando la vio, Maribel, la empleada doméstica que trabajaba allí desde hacía pocos meses, arrodillada en el suelo, recogiendo los restos de una taza rota. Héctor no perdió la oportunidad de transformar aquel pequeño accidente en un espectáculo. Se aproximó sin reducir el paso, dejó que la sombra de su cuerpo cubriera a la mujer y, con un tono seco que cortó el silencio, lanzó palabras que hirieron mucho más que los pedazos de porcelana esparcidos por el piso. Los empleados cercanos intentaron fingir que seguían trabajando, pero sus ojos, cargados de incomodidad, seguían cada gesto. Maribel mantuvo la cabeza baja, sus dedos temblando mientras tocaban el suelo frío, pero no respondió. Algo en su respiración contenida revelaba que aquella humillación no era una novedad para ella. Héctor, satisfecho con la autoridad que acababa de exhibir, se dio la vuelta para irse, ignorando por completo el rubor de vergüenza en el rostro de la mujer. Sin embargo, por más que intentara actuar como si nada hubiese ocurrido, había algo distinto en ese instante. Una sensación extraña, casi imperceptible, de que la humillación que acababa de imponer no quedaría sin consecuencia. No sabía explicarlo, pero una inquietud comenzó a acompañarlo mientras regresaba a su oficina, como si hubiese despertado algo que dormía en las sombras. Maribel permaneció allí algunos segundos más, reuniendo fuerzas para levantarse. Sus ojos, cuando por fin se alzaron, no mostraban rabia, sino un silencio profundo, cargado de una historia que nadie en aquel edificio imaginaba. Respiró hondo, acomodó el bolso en el hombro y continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, una puerta antigua acababa de abrirse, trayendo de vuelta un pasado que había enterrado con cuidado, un pasado capaz de derribar todo lo que Héctor creía controlar. Y fue en ese momento, sin que nadie lo notara, cuando el hilo invisible que conectaba sus vidas comenzó a moverse. Porque la humillación de ese día sería solo la primera pieza de una cadena de acontecimientos que revelarían un secreto devastador. Un secreto que no solo redefiniría quién era Maribel, sino que también colocaría a Héctor frente a verdades que jamás imaginó enfrentar. No puedes seguir ignorando las responsabilidades. Esto es asegúrate de inaceptable. estar Lo siento, suscrito pero al no es canal justo y lo de que me dejar tu pides. like. Estoy haciendo mi mejor Eso esfuerzo. ayuda a que YouTube recomiende nuestras historias y nos permite seguir creando relatos intensos, profundos y emocionantes especialmente para ti. Mientras el edificio recuperaba su ritmo habitual, el pasado comenzó a susurrar dentro de Maribel, como páginas antiguas que alguien por fin se atrevía a tocar. Caminaba entre las salas con movimientos precisos, casi automáticos, pero sus pensamientos estaban lejos de allí, atrapados en recuerdos que rara vez permitía salir del lugar donde los había guardado. La humillación de aquella mañana no había sido la primera, pero había despertado algo distinto, la sensación de que el secreto que cargaba no podría permanecer oculto por mucho más tiempo. Maribel no era solo la mujer silenciosa que limpiaba mesas y recogía vasos olvidados. Antes de aceptar aquel trabajo modesto, había vivido una vida completamente diferente, distante de las apariencias y del anonimato. Su nombre real ni siquiera era Maribel, pero allí, usar otro nombre era la única forma de protegerse a sí misma y resguardar la verdad que llevaba consigo desde que lo perdió todo. A veces, cuando nadie la observaba, tocaba discretamente el collar sencillo que llevaba al cuello, un objeto que parecía común, pero que guardaba el hilo más profundo de su verdadera identidad. En las pocas noches en que conseguía dormir, las imágenes regresaban como fragmentos de una película desgastada. Una oficina lujosa, un hombre poderoso, una decisión cruel, una caída silenciosa, un documento firmado contra su voluntad. Y siempre, en el centro de esos recuerdos, la figura de aquel hombre de mirada fría, la misma mirada que ahora veía en Héctor Maldonado cada vez que él pasaba cerca de ella sin reconocerla. Sí, Héctor, él no tenía idea de quién era ella, ni de lo que había ocurrido años atrás, cuando sus vidas se cruzaron de un modo que solo una de las partes recordaba. Para él, Maribel no era más que una empleada invisible. Para ella, él era el último rostro que vio antes de perderlo todo. Pero lo que Héctor jamás podría imaginar era que aquella mujer humilde, silenciosa y aparentemente sumisa era la guardiana de una verdad capaz de sacudir no solo su carrera, sino toda la estructura de la empresa que tanto se enorgullecía de dirigir. Una verdad tan profunda, tan devastadora, que si salía a la luz, arrastraría la vida de ambos hacia un torbellino imposible de controlar. Horas más tarde, mientras organizaba archivos en una sala vacía,
Maribel cerró los ojos por un instante. El recuerdo más doloroso emergió con nitidez. La noche en que alguien en quien confiaba la traicionó, llevándose consigo a la única persona que ella había jurado proteger por encima de todo. Eso era lo que más la atormentaba. No lo que hicieron con ella, sino lo que hicieron con quien dependía de ella. Y es precisamente ese punto, ese secreto enterrado bajo años de silencio, el que ahora empezaba a ganar peso, a sacudir paredes internas, a señalar el momento en que toda la verdad saldría a la luz. Porque la humillación de la mañana no fue el detonante, apenas el aviso. El verdadero terremoto aún estaba por llegar, y Héctor seguía completamente ciego a la tormenta que ya se formaba detrás de sus propios pasos. Horas después, cuando la oficina ya parecía respirar con más calma, Héctor Maldonado entró en la sala de reuniones cargando una pila de informes. Estaba irritado, no solo por el retraso en una negociación importante, sino por una sensación incómoda que no lograba explicar, algo atrapado en el fondo del estómago desde el incidente con Maribel. Intentaba afastar aquella lembranca, pero la imagen de la mujer arrodillada en el suelo insistía en regresar, como si guardara algo que él debería haber notado y no notó. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, Maribel organizaba carpetas antiguas en un archivo metálico. El sonido de las gavetas deslizándose quebraba el silencio de la sala, pero su mente estaba en otro lugar. Y fue exactamente en ese ambiente de rutina monótona donde lo inesperado decidió aparecer. En el fondo del armario, detrás de documentos que nadie tocaba hacía años, encontró un sobre manchado por el tiempo. Al tocarlo, su corazón aceleró de forma descontrolada. Aquel sello, aquel emblema estampado, eran imposibles de confundir. El sobre llevaba el nombre que ella había dejado atrás, su verdadero nombre, escrito con la misma letra firme que, años antes, había firmado su sentencia silenciosa. Y, para su sorpresa, justo debajo aparecía la firma de uno de los antiguos directores de la empresa, un hombre que desapareció de un día para otro sin dar explicaciones. Dentro había copias de contratos, fotografías guardadas a toda prisa y un documento confidencial que jamás debería haber llegado a manos de alguien como ella. Pero lo que verdaderamente le cortó la respiración fue la última página, un registro que contenía el nombre de una persona que ella creía completamente desvinculada de aquel lugar. Un nombre que reavivó con fuerza todos los fragmentos del pasado que intentaba sepultar. Allí, frente a sus ojos, estaba la prueba concreta de que Héctor no era solo una pieza lejana de aquella historia. Él estaba en el centro de todo. Dolía darse cuenta de que el hombre que la había humillado esa misma mañana formaba parte del mismo círculo que, años atrás, le arrebató todo. Y aún así, ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de colisionar de un modo mucho más profundo que una simple discusión en el pasillo. Maribel guardó el sobre dentro de su bolso con un cuidado casi ritual. Sabía que aquel objeto era una llave, la llave que podía abrir puertas peligrosas, pero también la única capaz de sacar a la luz la verdad que llevaba como una herida abierta. Cada paso que daba ahora tenía un peso diferente, como si caminara sobre un suelo que podía desmoronarse en cualquier momento. Mientras tanto, Héctor seguía ajeno al hecho de que la mujer que consideraba invisible acababa de encontrar un hilo capaz de desgarrar todo el tejido de la empresa. No tenía idea de que, en ese mismo instante, la narrativa comenzaba a cambiar de lado, y que Maribel dejaría de ser espectadora de su propio destino. La evidencia inesperada no era solo un documento. Era el comienzo del desmoronamiento. El resto del día se arrastró para Héctor Maldonado como una niebla pesada que él intentaba atravesar sin entender por qué sus pensamientos parecían tan dispersos. Solía ser un hombre frío, meticuloso, incapaz de permitir que cualquier emoción escapara de su control. Sin embargo, desde la humillación de aquella mañana, algo dentro de él estaba fuera de lugar, como si un espejo interno se hubiera agrietado y ahora cada movimiento reflejara versiones distorsionadas de sí mismo. Al final de la tarde, mientras revisaba contratos en su oficina acristalada, una sensación incómoda comenzó a crecer en su interior. Era como si alguien, en algún punto de la empresa, hubiese tocado una pieza que él había escondido muchos años atrás. Al principio intentó ignorarlo, pero el malestar insistía, pulsando en su nuca como una advertencia silenciosa. Cuando Maribel pasó rápidamente por la puerta llevando documentos, Héctor sintió el pecho apretarse de un modo que no sabía explicar. La mirada de ella, breve y cargada de algo que él no alcanzaba a descifrar, lo atravesó como una aguja invisible. Minutos después, ya solo otra vez, permitió que su mente regresara a un pasado que prefería mantener enterrado. Recordó nombres que ya no pronunciaba, acuerdos que jamás podrían mencionarse y una situación antigua, tan delicada,
que aún hoy lo perseguía cuando su conciencia amenazaba con despertarlo en plena madrugada. El rostro de una joven, no Maribel, sino alguien relacionada con ella, apareció por un instante en su memoria, trayendo consigo el mismo malestar que él trataba de empujar hacia los rincones más oscuros de su mente. Se frotó las sienes, intentando expulsar aquellas imágenes, pero ellas insistían en volver. Héctor no sabía que, en ese mismo instante, Maribel guardaba dentro de su bolso el sobre que podía reabrir heridas que él creía cicatrizadas. El colapso emocional que comenzaba a formarse dentro de él no era fruto únicamente de culpa o remordimiento, era miedo. Un miedo frío e instintivo de que la vida que había construido con tanto cálculo estuviera a punto de derrumbarse no por enemigos externos, sino por algo que él mismo había ayudado a desencadenar años atrás. Con cada hora que pasaba, el malestar se transformaba en ansiedad. Su mente intentaba convencerlo de que nada estaba ocurriendo, de que Maribel no significaba más que una empleada común. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba ahora, no con sumisión, no con rabia, sino con una serenidad inquietante, que lo dejaba profundamente perturbado. Era como mirar a alguien que sabe más de lo que debería. Y conforme el día se acercaba a su fin, aquella inquietud comenzó a convertirse en un pánico silencioso. Héctor, acostumbrado a dirigir reuniones, controlar negociaciones y dominar cualquier ambiente, sintió por primera vez en muchos años que estaba perdiendo una guerra que ni siquiera entendía. Era como si una sombra antigua regresara para cobrar una deuda que él jamás imaginó que alguien tendría el valor de reclamar. Fue allí, solo en su oficina, cuando tuvo la sensación definitiva de que algo se aproximaba, algo que llevaba el rostro de la mujer que él había humillado sin saber que ella tenía en sus manos el poder de desmantelar todo aquello que él creía impenetrable. Al día siguiente, la empresa amaneció con un ambiente extraño, difícil de definir, pero perceptible en las miradas intercambiadas por los pasillos. Los empleados que habían presenciado la humillación de Maribel ahora caminaban con pasos más cautelosos, como si intuyeran que aquel episodio no había sido solo un momento desagradable, sino el inicio de un cambio profundo. Los rumores comenzaban a extenderse, no en forma de chismes abiertos, sino a través de silencios pesados, expresiones que se desviaban demasiado rápido y conversaciones que se interrumpían en cuanto alguien entraba en la sala. Entre todos ellos, Lucía, la recepcionista de voz suave y sensibilidad aguda, fue la primera en notar que había algo más. Observaba a Maribel cruzar los pasillos con un semblante distinto, no derrotado, sino sereno, firme. Y eso la intrigó. Más tarde, mientras organizaba documentos, se acercó a Raúl, un asistente administrativo que también había presenciado toda la escena de la humillación. Raúl, siempre preocupado por la justicia, aún se sentía incomodado por la forma brutal en que Héctor había tratado a la empleada. Sus ojos seguían a Maribel con una mezcla de culpa y admiración, como si quisiera disculparse por no haber hecho nada. ¿Te diste cuenta?, murmuró Lucía. Maribel está distinta hoy. Raúl asintió en silencio. Era verdad. La mujer que el día anterior había agachado la cabeza ante palabras crueles ahora caminaba con pasos más firmes, como si supiera exactamente hacia dónde ir, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Y ese despertar, aunque nadie conociera la razón, estaba afectando a todos. Más lejos de ese núcleo silencioso, un grupo de empleados del departamento financiero observaba desde la distancia. Elena, una analista que siempre admiró la disciplina de Héctor, comentaba en voz baja con su colega Isaías. Hablaban sobre el ambiente pesado que comenzaba a instalarse y sobre la expresión tensa del propio Héctor, que esa mañana había llegado más temprano y no había descansado ni un segundo desde entonces. Para muchos, era evidente que algo lo estaba consumiendo, y aunque nadie sabía el motivo, todos intuían que tenía relación con Maribel. Al mismo tiempo, fuera de la empresa, el círculo social de Héctor también empezaba a sentir los reflejos de la tensión. Su amigo de muchos años, Julián, intentó llamarlo varias veces sin obtener respuesta. Y el silencio de Héctor, que normalmente era calculado, ahora sonaba a evasión. Personas que siempre lo habían visto como un líder imbatible comenzaban a sospechar que había surgido una grieta en la fachada impecable que él mostraba. Y mientras cada grupo reaccionaba de forma diferente, unos con empatía, otros con curiosidad y algunos con temor, una cosa era segura: nadie veía ya a Maribel como invisible. La forma en que mantenía la postura, sin esconderse, solo reforzaba la impresión de que estaba a punto de revelar algo grande. Y eso hacía que los bandos se formaran casi naturalmente. Algunos se acercaban a ella discretamente, ofreciendo pequeños gestos de apoyo, un café dejado sobre la mesa, una conversación breve en el pasillo, una mirada que decía «no está sola».
Otros la observaban desde lejos, intentando entender qué estaba cambiando en los corredores de la empresa. Y, en el centro de todo, sin saberlo, Maribel estaba provocando una ola que ya se expandía mucho más allá de ella. Aquello que comenzó como una humillación ahora se transformaba en una inversión silenciosa de fuerzas, y el secreto devastador que cargaba sería el responsable de dividir para siempre a quienes estarían a su lado, y a quienes caerían junto con Héctor cuando la verdad saliera a la luz. La tensión que flotaba sobre la empresa parecía crecer a cada hora, como si un hilo invisible estuviera siendo tirado en silencio, preparando a todos para un acontecimiento inevitable. Y fue al inicio de la tarde, cuando el movimiento en los pasillos estaba más intenso, que el giro inesperado comenzó a tomar forma, no como una explosión repentina, sino como una secuencia de detalles que, juntos, apuntaban a algo grande a punto de suceder. Maribel caminaba hacia el depósito interno cargando una caja de archivos cuando escuchó dos voces masculinas conversando en voz baja. Reconoció de inmediato una de ellas. Era Esteban, gerente de operaciones, un hombre conocido por su lealtad absoluta a Héctor. La otra voz era de Mauricio, responsable del departamento jurídico. Hablaban con una preocupación evidente, casi desesperada, como si intentaran impedir que algo se saliera de control. Héctor está paranoico, decía Esteban. Me pidió revisar documentos antiguos, como si temiera que hubiera algo escondido aquí. Tiene razones, respondió Mauricio, con un tono tenso. Hay cosas del pasado que no pueden salir a la luz. No ahora. Maribel quedó inmóvil, escondida detrás de la puerta entreabierta, sintiendo su corazón golpear con fuerza. Ellos sabían algo. Algo grande. Algo que confirmaba que su secreto no era solo un detalle olvidado por el tiempo, sino un punto central en la historia de aquella empresa. Cuando los hombres se alejaron, ella entró en la sala, cerró la puerta y se apoyó en el armario, respirando profundamente. En ese instante comprendió algo que hasta entonces no tenía claro. No era la única que temía al pasado. Héctor también. Y él no estaba simplemente inquieto, estaba asustado. Eso lo cambiaba todo. Si él temía que ciertas verdades salieran a la luz, era porque conocía muy bien el tamaño del desastre que podían causar. Al mismo tiempo, en el otro extremo del edificio, Héctor intentaba mantener la compostura frente a una reunión tensa con los inversionistas. Pero su mente estaba lejos, atrapada en la sensación de que alguien había encontrado algo que debía permanecer enterrado. Sus manos temblaban discretamente, y él apretaba los dedos para ocultar el nerviosismo. A cada vibración del celular, su estómago se contraía, temiendo la próxima noticia. Cuando por fin salió de la reunión, se encontró con Lucía en el pasillo. La recepcionista intentó saludarlo con educación, pero algo en su mirada hizo que Héctor se detuviera por un instante. No era juicio, ni miedo, era un tipo de respeto silencioso, aunque no dirigido a él. Por primera vez, Héctor comprendió. Aquella postura no era hacia él. Era hacia Maribel. Tragó saliva, sin entender por qué aquello lo afectaba tanto. Al regresar a su oficina, encontró a Esteban esperándolo en la puerta. «Héctor, tenemos un problema», dijo el gerente, dudando antes de continuar. «Creo que alguien encontró documentos que no deberían estar aquí». Héctor sintió el suelo tambalear bajo sus pies. Su mente corrió por todos los lugares donde el pasado podía resurgir, y solo un nombre apareció: Maribel. En ese instante, la realidad comenzó a reorganizarse frente a él. Aquella mujer silenciosa, a la que siempre consideró insignificante, era justamente la persona que menos podía haber subestimado. Algo dentro de él se quebró, no solo el miedo a perder el control, sino el impacto de perceber que había provocado el inicio de algo que quizá ya no podría detener. Y allí, entre miradas desconfiadas en el pasillo, puertas que parecían ocultar susurros y pasos cada vez más tensos resonando por la empresa, se volvió evidente para todos que un enfrentamiento se aproximaba. Un enfrentamiento que colocaría a Maribel y Héctor frente a frente en una encrucijada que ninguno de los dos podía evitar. Sus vidas se acercaban a un punto sin retorno, y el secreto devastador que Maribel guardaba ya no era solo suyo. Era una amenaza real, viva, a punto de explotar en el centro de aquella empresa, y cambiarlo todo para siempre. Al final de aquella tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse como si anticipara la tormenta que estaba a punto de estallar dentro de la empresa, Maribel caminó con pasos lentos hacia la sala de archivos. El sobre que llevaba parecía pesar más que antes, como si cada documento en su interior latiera con una verdad imposible de contener. Ella sabía que el momento había llegado. Ya no podía seguir guardando aquel secreto sola.
no cuando tenía el poder de cambiar destinos, reparar injusticias y exponer todo lo que había sido ocultado durante años. Al otro lado del edificio, Héctor Maldonado seguía encerrado en su oficina, caminando de un lado a otro, incapaz de concentrarse en ningún informe, llamada o negociación. Su respiración era corta, y su mirada, siempre tan segura, ahora temblaba de inquietud. A cada minuto que pasaba, su intuición gritaba con más fuerza: Maribel sabía. Ella había encontrado algo. Y peor aún, tenía motivos para querer que aquello saliera a la luz. Cuando Esteban golpeó la puerta, Héctor casi se sobresaltó. «Héctor, necesitamos hablar», dijo el gerente, con una voz baja y pesada, como si cargara la sombra de un anuncio fatal. «No ahora», respondió él, intentando sonar firme. «Estoy ocupado». «Pero es sobre ella», insistió Esteban. «Sobre Maribel». Aquella palabra fue suficiente para quebrarlo. Héctor se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. El nombre de ella parecía resonar en cada rincón de la oficina, arañando paredes internas que él había intentado mantener intactas durante años. Mientras tanto, en el depósito silencioso, Maribel abrió el sobre por última vez para confirmar cada detalle. Allí estaba la fotografía de una joven que tenía el mismo sonriso que ella veía todas las noches cuando cerraba los ojos. La misma persona que perdió no por accidente, sino por decisiones firmadas por hombres poderosos que jamás pagaron por lo que hicieron. Y uno de esos hombres era Héctor. Ese era el secreto devastador. Maribel no era solamente una mujer intentando sobrevivir. No era solo alguien marcada por la injusticia. Era madre. Una madre que había tenido a su hija arrancada ilegalmente de sus brazos mediante documentos falsificados, firmados por un director corrupto, un director que trabajaba directamente para Héctor y que, en aquella época, actuó con la aprobación plena del círculo de confianza más cercano del empresario. La niña, llevada a una adopción irregular, desapareció del mapa, y Maribel pasó años intentando encontrarla. Ahora, uno de los documentos ocultos probaba la conexión directa entre aquel esquema y la empresa de Héctor. Y había más, una pista clara sobre dónde podría estar su hija, viva, creciendo en algún lugar distante, creyendo en otra historia, en otra verdad. La revelación final no era solo un nombre. Era una vida. La vida que le arrebataron. Fue entonces cuando la puerta del depósito se abrió con fuerza. Héctor apareció, respirando profundamente, con el rostro marcado por una mezcla de miedo, culpa e incredulidad. Por un segundo, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra posible. Maribel levantó el sobre, sujetándolo con firmeza. «Usted sabe lo que hicieron», dijo ella, con una voz baja, pero cargada con la fuerza de todos los años que había pasado luchando sola. «Y ahora, ya no pueden esconderlo más». Héctor dio un paso atrás, como si le faltara el aire. Cuando por fin pudo hablar, su voz salió quebrada. «No sabía que eras tú», murmuró. «No sabía que estabas involucrada en aquello. No sabía que...» Pero Maribel lo interrumpió con una mirada firme, profunda, devastadora. «No se trata de mí, Héctor. Se trata de mi hija». Él cerró los ojos, sintiendo la verdad golpearlo como un impacto inevitable. Porque en ese instante comprendió que todo el poder que tenía, toda la autoridad, toda la frialdad cuidadosamente construida, no significaba nada frente a la realidad que estaba a punto de ser expuesta. La humillación que había impuesto Maribel el día anterior se volvía pequeña ante la revelación que ahora lo aplastaba. Porque no enfrentaba solo a una empleada. Enfrentaba a la mujer que llevaba en sus manos la llave de un pasado oscuro, un pasado que podía destruirlo, arrasar reputaciones, provocar investigaciones, ruinas, venganza y, sobre todo, sacar a la luz la verdad sobre una niña que jamás debería haber sido separada de su madre. Cuando Maribel dio el primer paso para salir de allí, llevando consigo el sobre, Héctor comprendió que nada volvería a ser igual. La vida de él estaba de rodillas. La de Ella, finalmente de pie. Y aquella verdad, aquella revelación devastadora, marcaría para siempre el destino de ambos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin apoyar este espacio. Tu comentario, tu like y tu suscripción no son solo gestos, son la fuerza que mantiene vivas historias como esta, relatos que revelan secretos ocultos, injusticias silenciadas y emociones que muchas veces nadie se atreve a contar. Cada vez que interactúas, ayudas a que más personas descubran narraciones que despiertan preguntas profundas, que incomodan, que sanan y que nos recuerdan que detrás de cada rostro hay una verdad que puede cambiarlo todo. Si te gustan los giros inesperados,
Las revelaciones que dejan sin aliento y personajes que luchan contra su propio destino. Suscríbete ahora. Lo que viene después es aún más intenso, más revelador y más humano. Y quiero que estés aquí para vivirlo conmigo. Hasta el próximo video.